Eres un minero de oro pobre, que ha gastado todos sus ahorros comprando una pequeña parcela bajo cuyo suelo cree que hay oro. El problema es que eres tan pobre que ni siquiera tienes una pala. Así que, ¿qué haces? Comienzas a excavar con las manos desnudas. Lógicamente, el proceso es arduo y te permite sacar muy poca tierra. Tras mucho perseverar, encuentras por fin una pepita y... ¿qué haces? Estás tan sediento, así que la canjeas por dinero y te compras una cerveza bien fresquí... No te compras nada para saciar la sed. Te compras una pala para extraer más tierra y sigues con tu trabajo. Perseveras y finalmente encuentras varias pepitas gracias a la pala. Entonces te apetece alquilarte un apartamento frente al mar y disfrutar de un merecido descanso, pero ¿qué haces? No haces nada de eso. En lugar de ello, inviertes tus ganancias en el primer pago de una excavadora, que te servirá para extraer más tierra. Y sigues con tu trabajo. Perseveras y finalmente das con un yacimiento importante del que obtienes unos cuantos lingotes. De nuevo, sientes la tentación de gastarte tus ganancias y pegarte la gran vida, pero renuncias a ello. En lugar de hacerlo, compras varias excavadoras y contratas trabajadores a los que diriges para explotar mejor tu yacimiento. Y sigues con tu trabajo. Perseveras y finalmente das con un yacimiento de oro enorme. Al lado de este, el anterior parecía la uña de un pie. Dicho yacimiento te hace muy rico. Entonces sí, te compras un castillo en Mónaco, adquieres un helicóptero y un yate, fundas una ONG para acabar con el alfabetismo y te das esa gran vida con la que siempre has soñado. Acabas de escuchar la fábula del minero pobre, y la moraleja es que así como un minero tiene a su excavadora, a su herramienta, un programador, una persona que se dedica a la tecnología, un informático, tiene a su computadora y a sus periféricos. Sí, invertir en una excavadora te hará mejor minero, y ser un informático e invertir en tu computadora y en los periféricos, sobre todo al principio, te va a convertir en un mejor profesional, para trabajar más rápido al menos. Así como un castillo no se puede construir sin herramientas, en este video te voy a contar cuáles son esos periféricos que son imprescindibles y en cuáles no deberías gastar un solo peso para poder trabajar. Acompáñame al video. Comencemos por lo más sencillo. ¿Qué es un periférico? Un periférico simplemente es un accesorio que se conecta a tu computadora para realizar alguna tarea. Nada más sencillo. Y vamos a comenzar el video hablando sobre el periférico más debatido, sobre el teclado. Es ese periférico que te permite escribir, ya sea un tweet, código, un libro o lo que se te ocurra. Podemos dividir al teclado en dos grandes tipos. Encontramos en el mercado los teclados de membrana, por un lado, y por otro lado, los teclados mecánicos. Los teclados de membrana funcionan de una manera muy sencilla. Tienen, como lo dice su nombre, una membrana por dentro que une las dos partes de un circuito al pulsar la tecla. Estos teclados son extremadamente silenciosos. Esa es una de sus grandes características. Son ligeros, son bastante livianos y son más baratos. En la otra clasificación encontramos a los teclados mecánicos, que funcionan con un sistema de switches o interruptores más resortes. Estos teclados, a diferencia de los teclados de membrana, son más ruidosos, hacen bastante ruido. Y dependiendo del tipo de interruptor que nosotros tengamos en el teclado, vamos a obtener un sonido diferente. Si por ejemplo tenemos switches o interruptores azules o blue, vamos a tener un sonido más clicky, un sonido que se asemeja más al sonido de click. Y si tenemos por ejemplo un switch marrón, un interruptor marrón, vamos a tener un sonido más suave y más ligero. Estos últimos teclados son más pesados por los componentes por los cuales están formados. Y además son más caros en promedio que los teclados de membrana. Personalmente yo prefiero los teclados mecánicos para programar y para escribir grandes textos. Y es lo que yo, de nuevo, desde mi opinión, te recomiendo invertir en el futuro cuando vayas a pensar en comprar un teclado mejor. Ahora,
tenés que saber que hay varios programadores y varios profesionales del rubro de la tecnología que prefieren los teclados de membrana, particularmente los Logitech MX Keys, que son un tipo de teclado de membrana de gama alta, que te permiten escribir durante largas horas con una alta comodidad. Si querés buscar un teclado de membrana más barato, es decir, un teclado de membrana económico que te permita comenzar porque estás pensando en comprar tu primer teclado, yo te recomiendo siempre los de la marca Logitech. Ahora, si querés decantarte por un teclado mecánico, el mejor teclado mecánico calidad-precio que yo conozco es el Redragon Llama, que es el que tengo acá abajo, este mismo que estás viendo. El Redragon Llama es un teclado mecánico bastante bueno que tiene un montón de teclas y que está hecho por la marca Redragon. Ahora, si estás buscando un teclado mecánico de gama alta y podés gastar un poco más, el que yo te recomiendo es el Corsair K100, que es el que tengo ahí atrás en la computadora en la que trabajo. De nuevo, la recomendación que yo te doy a la hora de invertir en un teclado es que te fijes sobre todo en la comodidad a la hora de teclear, porque va a ser el lugar en donde pongas tus manos para crear esas aplicaciones y esos programas. Los teclados de membrana pueden ser muy buenos en algunos casos y los teclados mecánicos buenos en muchos otros casos. Acá depende de gustos y yo ya te di mis recomendaciones. Hablemos ahora de los mouses. Sí, del mouse, el fiel compañero del teclado, ya que sin él nos perderíamos de gran parte de la experiencia que podemos tener en una computadora. El mouse sencillamente es el periférico que controla al puntero, o la flechita, como le dicen algunos, para poder manejar la computadora y entrar a diferentes programas o hacer diferentes acciones. Hay diferentes tipos de mouses, y te interesará saber que existen varios programadores que ni siquiera utilizan uno. Sí, es así, hay programadores que solamente utilizan el teclado para realizar su trabajo. Pero haceme caso, sobre todo al principio, un buen mouse va a ser más una ventaja que una desventaja en tu trabajo. Y al igual que en los teclados, tener un mouse inalámbrico va a ser más cómodo a la hora de trabajar. Esto es algo que no te he mencionado en las clasificaciones de los teclados, pero tenés que saber que existen también teclados inalámbricos y teclados con cable. Un mouse inalámbrico, de la misma manera que un teclado inalámbrico, va a ser mucho más cómodo, pero tiene una gran desventaja, que es que se te puede quedar sin carga en el medio del trabajo y vas a tener que enchufarlo periódicamente a la corriente para poder tenerlo disponible todo el tiempo en el que lo utilices. La característica que deberías buscar siempre en un mouse a la hora de invertir en uno nuevo es que tenga más botones que los convencionales clic izquierdo, rueda del ratón y clic derecho. ¿Por qué? Porque a esos botones los vas a poder asignar a acciones, a macros, como lo decimos en el mundo de la tecnología, para poder hacer más cosas en la computadora sin necesidad de utilizar el teclado. Como por ejemplo la acción de copiar un texto y pegar ese mismo texto en un programa. Esto se puede hacer con un mouse que tenga más botones que los clásicos. Y si estás buscando de nuevo invertir en uno, para una opción calidad-precio yo te recomiendo de nuevo los mouses de la marca Logitech, que es una marca que hace muy buenos periféricos, sobre todo teclados y mouses. De hecho, mi mouse favorito, y el favorito de un montón de informáticos y amantes de la tecnología, es el Logitech G502 Hero, que es este que tengo acá abajo. Este es un mouse muy especial, es un mouse que tiene varios botones además de los clásicos y que tiene una ergonomía excelente, y es el elegido por muchos de nosotros. De a poco te vas a ir dando cuenta de que vamos construyendo ese setup. Un setup en tecnología, en el ámbito de la tecnología, es simplemente tu espacio de trabajo. Ya te conté de los teclados y de los mouses. Hablemos ahora de otros periféricos en los que vas a poder invertir para mejorar ese setup. Como por ejemplo los auriculares o los audífonos. Este periférico es el que te permite escuchar el sonido que viene de tu computadora sin que otra persona pueda oír lo que está pasando. Si vas a comprar uno, yo te recomiendo que busques dos características. En primer lugar, que el auricular sea inalámbrico. Eso es muy importante para trabajar con comodidad. Es muy diferente tener un teclado y un mouse inalámbrico a tener un auricular inalámbrico. Porque el teclado y el mouse con cables, la verdad es que no molestan. Porque vos podés tenerlos conectados todo el tiempo y vas a trabajar siempre en el mismo espacio. No vas a estar moviéndote para otro lado de la sala con el teclado y el mouse para poder trabajar. Cosa que sí vas a hacer con los auriculares. Si por ejemplo tenés una reunión, una videollamada con tus compañeros de trabajo en el futuro con los que están construyendo una aplicación, es probable que quieras escuchar esa llamada en otro lugar, en otra habitación, sin necesidad de estar enfrente a la computadora.
o que quieras, por ejemplo, salir a caminar un rato mientras estás presente en esa llamada. Es por eso que buscar unos auriculares con un sistema inalámbrico es bastante positivo. Otra característica que deberías buscar si querés invertir en unos buenos auriculares es el sistema de cancelación activa de ruido. Este es un concepto medio avanzado que se está empezando a ver en los últimos tiempos en los auriculares más completos, y básicamente lo que hace este sistema es evitar que pase el ruido exterior, el sonido exterior, a tus oídos. ¿Para qué? Para que puedas trabajar en silencio. Tener unos auriculares con un sistema de cancelación activa de ruido, este es el nombre de la característica, te va a permitir, y de verdad, siendo sincero, y esto es literal, comprar el silencio. Sobre todo si trabajas en una casa con muchas personas o en un lugar muy ruidoso como un bar o una estación de servicio. Unos auriculares con una cancelación activa de ruido van a hacer la diferencia y va a mejorar sobre todo tu concentración. Si estás buscando unos auriculares en relación calidad-precio excelentes, yo te recomiendo los Redragon Zeus. Y si estás buscando una opción un poco mejor, un poco más cara, con este sistema de cancelación activa de ruido presente, y de hecho, si estás buscando una opción que esté dentro de los mejores auriculares existentes en el mercado, yo te recomiendo, sin lugar a dudas, los Sony WH-1000XM4 y todos los que están en la línea WH de Sony, que son los mejores auriculares hasta ahora para poder trabajar. He conocido a una innumerable cantidad de programadores, productores audiovisuales, profesionales de la tecnología que invirtieron en estos auriculares y que no se arrepintieron para nada. Y te los voy a mostrar, de hecho los tengo acá atrás. Estos son los famosos Sony WH-1000XM4, mis auriculares preferidos y los que uso personalmente para editar video y para estar en videollamadas. Y un periférico del que no nos podemos olvidar porque es importantísimo, sobre todo en el futuro de tu carrera, cuando vayas a buscar un trabajo como desarrollador o a presentarte a esa entrevista con la que tanto soñás, es la webcam. La webcam es tan importante que, para que me entiendas, te voy a hacer una comparación. Tener una baja calidad de video digital es el equivalente a ir mal vestido por la vida en el internet. Es el equivalente a llegar a una entrevista de trabajo con un taparrabos. Y tener una calidad de video excelente es el equivalente a ir de traje, a llegar elegante a esa entrevista para tener la mejor primera impresión. Una webcam es exactamente eso, es tu vestimenta en el mundo digital y es muy importante que tengas en cuenta estas características a la hora de invertir en la misma. En lo que tenés que fijarte primero y sobre todo lo que vas a buscar cuando vayas a comprar una webcam es la alta definición, el HD, el High Definition. ¿Cómo te vas a dar cuenta que una webcam es de alta definición? Porque en sus especificaciones técnicas tiene alguna de las siguientes cosas. Dice, por ejemplo, HD 1280x720, HD 1920x1080, que son ambas resoluciones muy buenas que puede tener una webcam. Dice 120p o 1080p, que también son indicadores de una alta definición. ¿Y para qué te va a servir una webcam? Porque quizás te estés preguntando, ¿por qué necesito yo comprarme este periférico si realmente yo solamente me dedico a estar escribiendo código todo el día? Bueno, porque como te dije, vas a tener en el futuro entrevistas de trabajo. Vas a tener que presentarte a una entrevista con una empresa en la que vas a hablar con el reclutador o, mejor aún, con el gerente de esa empresa. Y vas a tener que presentarte a esta persona con una cámara, con una imagen tuya en directo. Para esto es necesario la webcam. Y más aún, no es que solamente te va a servir para la entrevista. Si vas a tener reuniones con tus compañeros en el futuro, si conseguís, por ejemplo, un trabajo remoto y terminás teniendo como compañero a una persona que trabaja en Rusia o en los Estados Unidos, vas a tener que hablar con estas personas a través de esta misma webcam. Y por eso es tan importante. En relación calidad-precio, yo siempre te voy a recomendar la línea C970 de Logitech, que son unas webcams de alta definición muy buenas. Y si tengo que recomendarte algo de alta gama, la mejor webcam que yo conozco, una excelente opción es la famosa Logitech Brio, que es justo la que tengo ahí atrás y con la que tengo mis videollamadas y mis consultas con los alumnos. Ahora, si tu imagen digital es el equivalente a tu vestimenta en el mundo real, tu audio es el equivalente a tu aliento. Tener un mal audio es el equivalente a haber comido cebolla y ajo antes de salir con la persona que te gusta. Y tener un excelente audio es el equivalente a tener olor a menta en la boca todo el tiempo. Es por eso que el micrófono es tan importante. Y de hecho,
yo te voy a recomendar invertir primero en un buen micrófono antes que invertir en una buena imagen, porque el aliento muchas veces es más importante que la vestimenta. Podemos clasificar a los micrófonos de varias maneras. La primera manera en la que vamos a clasificar a los micrófonos es según su forma. Sí, tenemos micrófonos que tienen diferentes formas y que cumplen distintas funciones dependiendo de esta forma. Tenemos, por ejemplo, los lavaliers o los micrófonos portátiles, como por ejemplo este que estoy usando acá para grabar el video. Este es un Rode SmartLav Plus y también, por ejemplo, para grabar utilizo el Rode Wireless Go 2, que son los dos excelentes micrófonos lavaliers a la hora de trabajar y crear contenido, por ejemplo. Tenemos también los micrófonos de tipo condensador, como este que tengo acá, que es el HyperX Quadcast. Estos micrófonos se caracterizan por su gran tamaño y por ser excelentes, por ejemplo, para la grabación de podcasts y para tener reuniones por Zoom y videollamadas, que es lo que te puede llegar a interesar si vas a desempeñarte como programador. Tenemos también, por ejemplo, los micrófonos de tipo shotgun, que son unos micrófonos que no tengo actualmente acá en el estudio porque no los he usado hasta ahora, pero sirven para la creación de contenido y para la grabación de video, sobre todo en el exterior, cuando querés tener una definición alta en el audio. Si tuvieses que elegir un micrófono para desempeñarte como programador según su forma, yo te recomiendo que inviertas en uno de tipo condensador, porque es el que te va a permitir tener una mejor calidad de audio por el menor precio posible, a la hora de nuevo de estar en una videollamada. Si querés, por ejemplo, meterte a la creación de podcasts, también va a ser ideal un condensador. Pero si querés salir al exterior y tener una grabación en un estudio, como por ejemplo este, y hacer videos para YouTube sin tener algo que te esté tapando el cuadro de la cámara, los lavaliers y los micrófonos de tipo shotgun van a ser la elección. También podemos clasificar a los micrófonos según el ángulo de captura de sonido. Si tenemos, por ejemplo, un ángulo de captura cerrado, es decir, si capturamos el sonido en una sola dirección, la elección son los micrófonos con un patrón polar cardioide, como por ejemplo el HyperX Quadcast que te acabo de mostrar, ese micrófono grandote. Tenemos también los micrófonos hipercardioide, que tienen un patrón polar con un ángulo más cerrado que los cardioides convencionales. Estos son ideales, por ejemplo, para grabar videos en un estudio con las condiciones perfectamente dispuestas para que el audio salga con la mejor calidad, ya que capturan el sonido en una sola y exclusiva dirección. Pero no son tan buenos, por ejemplo, para tener una videollamada, porque cuando estás haciendo una videollamada podés moverte para la izquierda, para la derecha, o irte de un lugar a otro en la sala y no te va a interesar tener ese inconveniente de que el micrófono capture en un ángulo muy cerrado. Ahora, dentro de los patrones polares, también tenemos al patrón polar omnidireccional, que básicamente es el tipo de micrófono que captura el sonido en todas las direcciones. Y por último, dentro de los patrones polares encontramos al patrón bidireccional, que captura el sonido en un ángulo cerrado, pero en ángulos opuestos. Este tipo de micrófonos es ideal, por ejemplo, para tener entrevistas, para grabar entrevistas en podcasts o en estudios de video. Y el patrón polar estéreo, que captura el sonido diferenciando los canales izquierdo y derecho. Este también es ideal, por ejemplo, para grabar podcasts o, por ejemplo, producciones musicales, en las que necesitemos diferenciar de los sonidos que pasan por un oído u otro. Para tener videollamadas, reuniones por Zoom y este tipo de cosas, yo te voy a recomendar buscar un micrófono de tipo condensador en la clasificación según su forma y con patrón polar cardioide en la clasificación según su ángulo de captura de sonido. Una opción económica son los Fifine F800. Y si estás buscando algo de una gama un poco más alta, el que te mostré hace un momento, el HyperX Quadcast. Pero no nos podemos olvidar de una buena silla, porque a lo largo de esta carrera que vamos a tener como estudiantes, como programadores, vamos a pasar varias horas sentados en una silla. Entonces, tenemos que invertir en una cuando podamos para poder cuidar nuestra salud, para poder mantener esa buena postura y para no tener que sufrir en el futuro dolores de espalda, dolores de cuello y otros peores. Tenés que saber que existen dos grandes tipos de sillas, las que yo te voy a recomendar buscar para cuando quieras invertir en este tipo de periférico, porque sí, una silla también es un periférico aunque no se conecte directamente a la computadora. Estos dos tipos grandes de sillas son las sillas gamer, por un lado, y las sillas ergonómicas, que son distintas en varias cosas y similares en otras.
Arranquemos hablando de las sillas gamer. Estas sillas fueron diseñadas para los amantes de los videojuegos y tienen una estética más juguetona. De hecho, hay algunas que hasta incluso vienen con luces, como esta por ejemplo que tengo acá atrás, de la cual perdí el control para poder prender las luces, así que no te enojes conmigo porque no te lo voy a poder mostrar. Pero lo importante que tenés que saber de las sillas gamer es que generalmente vienen con una almohadilla lumbar, como esta que tengo acá, que lo que te van a permitir hacer es sostener a tu columna lumbar para que puedas mantener una columna correcta. Sí, hay opiniones que son muy encontradas en esto de la ergonomía de las sillas gamer, porque hay algunas almohadillas lumbares que no te van a dar realmente una buena postura y que te van a incomodar más que nada. Pero hay otras que son excelentes y tenés que estudiar la forma y las recomendaciones de la gente sobre esta silla y esta almohadilla lumbar que incluye. Otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, con una silla gamer es reclinar el asiento hasta 180 grados, por ejemplo. Puedes tener también un reclinamiento de tipo mariposa, es decir, inclinando todo el cuerpo. Esto es algo que también se puede hacer en algunas sillas. Puedes, por ejemplo, modificar la altura de los apoyabrazos y moverlos en la dirección que prefieras. Y puedes moverte porque tiene ruedas abajo y esto va a ser fundamental a la hora de trabajar. Hasta incluso en algunas sillas, como por ejemplo esta que yo estoy usando, puedes regular la altura y puedes irte más abajo o más arriba, dependiendo de la altura de tu escritorio, que va a ser otra cosa muy importante de la que vamos a hablar al final en este video. En definitiva, lo importante que tiene esta silla gamer y la gran mayoría de sillas gamer que vas a encontrar en el mercado es que vas a poder moverte en la dirección a la que prefieras. Si querés reclinarte, por ejemplo, para ver una película, o querés moverte de un punto de la sala a otro, o por ejemplo querés poner los brazos en otra posición y querés modificar a los apoyabrazos, lo vas a poder hacer. Pero, de nuevo, hay opiniones encontradas en esto de las sillas gamer, porque para algunas personas va a ser una opción sumamente ergonómica y para otras no. Y es por eso que se crean también las sillas ergonómicas, que es este otro tipo que yo te había nombrado. Las sillas ergonómicas son las que tienen esta forma que estás viendo en pantalla. Básicamente son sillas que están diseñadas para personas que van a trabajar mucho tiempo delante de una computadora o en una oficina, por ejemplo. Y a diferencia de las sillas gamer que tienen una estética juguetona, con luces y con varios colores, estas sillas suelen ser más sobrias, suelen ser más elegantes, con un diseño en gama de grises, en blanco, gris o negro, por ejemplo. A diferencia de las sillas gamer, que suelen priorizar la estética, las sillas ergonómicas priorizan justamente eso, la ergonomía, la comodidad que vas a tener sentado y la buena postura. No tengo marcas para recomendarte de sillas ergonómicas porque, siendo sincero, no he utilizado una por el suficiente tiempo para poder calificarla por el momento. Pero si te tengo que recomendar, por ejemplo, marcas de sillas gamer muy buenas, son por ejemplo la marca Aerocool y la marca AK Racing. Esta que tengo acá atrás es una Aerocool 220 RGB que tiene una característica muy especial, que es que prende las luces, si es que tenés el control, obviamente. En conclusión, la regla para poder elegir una buena silla es buscar el equilibrio entre estética y ergonomía. ¿Por qué las dos? Porque muchas personas te van a decir, no, es que vos tenés que buscar solamente la ergonomía y este tiene que ser realmente la única cosa en la que te fijes para comprar la silla porque no importa la estética. Yo te voy a decir algo diferente. La ergonomía es importante para poder cuidar tu salud, para poder cuidar tu postura. Pero la estética también es importante para que la silla te dé gusto a la hora de sentarte a trabajar. Y seguimos con el monitor. Hay todo un mundo para explorar acerca de los monitores. El monitor es ese periférico que te permite ver lo que estás haciendo. Si estás, por ejemplo, escribiendo un programa, puedes ver esas líneas de código en el monitor. O si estás, por ejemplo, planeando ver una película, también lo puedes hacer en el mismo. A los monitores los podemos clasificar de varias maneras. Yo te voy a presentar 3 clasificaciones importantes para que puedas diferenciar los diferentes monitores que vas a encontrar en el mercado. En primer lugar, vamos a clasificar a los monitores según su pantalla, según a los materiales con los cuales está fabricada esta pantalla y a diferentes características que tiene la misma. La clasificación de los monitores según su pantalla es la siguiente. Podemos dividir a los monitores en 3. En los monitores de tipo TN,
que tienen una velocidad de respuesta más alta, cercana a 1 milisegundo de latencia más o menos, en la gran mayoría de monitores de estas características. Tenemos una reproducción de colores baja en comparación a los demás monitores que yo te voy a presentar en esta lista. Es decir, vemos a los colores con una fidelidad pobre, entre comillas, a comparación de los otros. Y tenemos un precio más chico. Es decir, estos monitores, los que son de tipo TN, son más baratos en promedio. Y son ideales, por ejemplo, para jugar competitivamente. Si estamos planeando participar en un torneo de Counter-Strike o de, por ejemplo, Fortnite, un monitor de tipo TN va a ser ideal. Tenemos después a los monitores IPS, que son los monitores que, a diferencia de los TN, tienen una reproducción de color máxima. Con los monitores de tipo IPS podemos realizar tareas de diseño gráfico. Siempre que queramos hacer, por ejemplo, un trabajo en el que tengamos que tener a los colores bien fieles, tener un monitor de tipo IPS va a ser la mejor elección. Estos monitores tienen una velocidad de respuesta en promedio más baja, aproximadamente con unos 4 milisegundos de latencia. Y sí, son más caros que los monitores de tipo TN. Pero si estamos buscando una opción intermedia que combine lo mejor de las dos partes, tenemos a los monitores de tipo VA o VA. Estos monitores tienen una velocidad de respuesta media, que está generalmente entre los 2 milisegundos y los 4 milisegundos. Tenemos una reproducción de colores también media, ni tan buena como la reproducción de color de los monitores de tipo IPS, ni tan mala como la reproducción de color, bueno, entre comillas, de los monitores de tipo TN, porque hay muchos monitores de tipo TN que son excelentes. Y tienen un precio también promedio. Los vamos a encontrar con un precio medio entre los monitores de tipo TN y los de tipo IPS. También podemos clasificar a los monitores según su curvatura. Vamos a tener monitores planos y a tener monitores curvos. Pero además tenemos que clasificarlos según su tamaño, que es la tercera clasificación. Dentro del común de los monitores nos vamos a encontrar generalmente con monitores de 19 pulgadas, 24 pulgadas, 27 pulgadas, 32 y 49 pulgadas. Este que tengo acá atrás, por ejemplo, es un Samsung QLED que es de 49 pulgadas y es un monitor con la pantalla curva. Como regla general, si vas a buscar un monitor que tenga 27 pulgadas o más, es ideal que busques una curvatura en la pantalla para poder facilitar la vista de las diferentes cosas que se van a presentar en ese monitor. Lo ideal, si tuviese que invertir en monitores como programador, sería buscar una configuración con varios monitores económicos en lugar de tener un solo monitor grande. Me explico. Va a ser siempre más barato tener una configuración con varios monitores económicos que tener una configuración con un solo monitor que tenga una pantalla amplia y que te permita ver varias cosas. Y sí, ya lo sé, estoy diciendo esto con un monitor gigantesco ahí atrás de 49 pulgadas, pero siéndote sincero, si tuviese que elegir, si tuviese que volver a armar este estudio, yo hubiese puesto varios monitores chicos. ¿Por qué? Sencillo. Cuando tengas que trabajar como programador, vas a necesitar abrir varias aplicaciones a la vez. Vas a poner, por ejemplo, en un monitor la terminal, que ya vamos a ver de qué se trata esto de la terminal, tené paciencia. Vamos a ver en otro al navegador, en otro vamos a ver al editor de código y en otro el precio del Bitcoin, por ejemplo, actual. Esto se puede hacer con un solo monitor grande como este, pero es más incómodo y más engorroso. Este monitor es ideal, por ejemplo, para hacer edición de video. Si estás planeando hacer edición de video, que es justamente lo que hago yo en mi canal de YouTube, bueno, este monitor sí va a ser una gran opción. Este que tengo acá atrás, un ultra wide de 32 pulgadas o más, porque vas a tener la línea de tiempo en el software de edición más grande. Si tuviese que recomendarte una marca para monitores, sin lugar a dudas, te recomiendo la marca Samsung. Es la mejor marca calidad-precio. Y además, si tuviera que configurarte un setup económico dentro también de esta relación calidad-precio que estamos buscando, yo te diría que empeces por dos monitores de 24 pulgadas. Ahora, si puedes gastar un poco más y si estás avanzando en tu setup y querés llegar a un nivel un poco más alto en este mismo, puedes tener, por ejemplo, una configuración de 3 monitores de 27 pulgadas curvos para tener una vista ideal y una amplia gama de espacio para poder poner esas diferentes aplicaciones con las que vas a trabajar.
No quiero terminar el video sin hablarte también de otros periféricos. De periféricos opcionales, que sí, son menos importantes que todos los que te he nombrado hasta ahora, pero que van a ser interesantes para poder invertir cuando ya tengas un setup más o menos completo y hayas comprado la mayoría de las cosas que yo ya te nombré. Si querés darle ese detalle, ese toque extra a tu setup, vas a considerar alguno o todos de estos tres periféricos. En primer lugar, tenemos al mousepad. El mousepad es simplemente un punto de apoyo en el cual puedes poner a tu mouse en las versiones más económicas y en las versiones más caras en el que puedes poner a tu mouse y a tu teclado también, y en el que puedes apoyar a tus muñecas. Los mousepad son excelentes para tener una comodidad ideal a la hora de trabajar y tener también un buen manejo del mouse. Hay algunos que son súper económicos, uno genérico te puede venir excelente, pero si estás buscando un mousepad en relación calidad-precio, yo te voy a recomendar siempre los de la marca Redragon, que, por ejemplo, es este que tengo acá, que te lo estoy mostrando al revés. Este es un Redragon que yo utilizo para poder trabajar acá, en este teclado y en este mouse mientras estoy grabando los videos. Ahora, si querés irte por un mousepad de gama alta, algo un poco más completo con, por ejemplo, luces RGB a la vuelta, también puedes conseguir algunos que son muy buenos, como por ejemplo el Razer Goliathus, que es el que tengo ahí atrás y es el que está dando luces abajo del teclado. El siguiente periférico opcional del que te quiero hablar es la base para auriculares. No es tan importante como los demás, obviamente, porque está dentro de esta lista de opcionales, pero va a ser un extra en organización y un extra en comodidad dentro de tu setup. Con una base para auriculares económica, que sea genérica, vas sobrado. Pero si querés algo, de nuevo, de mayor calidad y que te permita hacer otras cosas como tener un puerto USB adicional, yo te voy a recomendar la Razer Base Station 2, que es esta que tengo atrás, que puedes ver en este lugar, que es donde yo siempre apoyo a mis auriculares. Y algo fundamental que vas a tener que comprar cuando empeces a llenar a tu setup de diferentes piezas de hardware, va a ser un hub USB. Un hub USB es simplemente el periférico que te permite tener puertos USB adicionales para poder empezar a conectar a otras cosas. Porque te vas a dar cuenta que a mientras más cosas pongas, a mientras más periféricos tengas dentro de tu setup, te van a empezar a faltar los puertos USB de tu tarjeta madre, que es ese componente que tiene los puertos USB para que vos puedas conectar cosas a tu computadora. Y un hub USB va a ser ideal para que tengas una cantidad mayor de estos puertos. Para una opción calidad-precio, con uno genérico vas más que sobrado. Hub USBs hay varios, de un montón de marcas. Pero si te tengo que recomendar una marca de buena calidad, una marca que hace realmente hubs USB que son de alta calidad, te recomiendo la marca Anker, que es la que yo utilizo personalmente. Y espera, un último tip antes de cerrar el video, que ya sé que se me fue de las manos. Está larguísimo, pero no importa, porque lo importante es que hayas aprendido todo sobre los periféricos. Te voy a dar una última recomendación. Si vas a comprar un escritorio, que es algo que yo no mencioné en el video porque podríamos considerarlo como un periférico y otras veces no, te recomiendo que hagas lo siguiente. Para poder encontrar la altura ideal del escritorio que vayas a comprar cuando inviertas en uno nuevo, tenés que hacer lo siguiente. En primer lugar, sentate en tu silla, de esta manera, y lo que vas a hacer es dejar caer tus brazos de esta forma. Y vas a medir la distancia que hay entre tu codo y el suelo. A esa distancia le vas a sumar 2 centímetros más y esa va a ser la altura ideal que tendría que tener tu escritorio cuando lo vayas a comprar, para tener una buena ergonomía y sobre todo mantener una buena postura a la hora de trabajar. Con esto dicho, ya sabes todo sobre las computadoras, sabes todo sobre los componentes y sobre los periféricos y sabes incluso qué tendrías que buscar para armar la tuya propia. Pero hay una última pregunta sobre el equipo que falta responder. ¿Qué es mejor? ¿Una computadora de escritorio o una computadora portátil? ¿Una laptop, una notebook? Bueno, para eso yo te espero en el siguiente capítulo.